La Unidad General de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación les da la bienvenida al conversatorio La pandemia desde la interseccionalidad, que en esta ocasión abordará el tema del embarazo adolescente. La prevención del embarazo no planificado en adolescentes es un asunto de derechos. Basta referir el desarrollo que los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos han establecido en la materia. Desde la ONU, el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala que el derecho a la salud sexual y reproductiva es parte del derecho a la salud física y mental, mientras que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer refiere que el maltrato hacia las mujeres y las niñas que buscan información sobre salud, bienes y servicios sexuales y reproductivos son formas de violencia de género. Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que el derecho a la educación sexual y reproductiva es parte del derecho a la educación. En México, de acuerdo con proyecciones realizadas por la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, CONAPO, en 2021 el número de personas adolescentes de 15 a 19 años representa 8.6% del total de la población del país, y de estas, poco menos de la mitad son mujeres. En relación con el embarazo adolescente, México tiene el primer lugar en ocurrencia de embarazos en mujeres de 15 a 19 años dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. De acuerdo con CONAPO, ante la emergencia sanitaria por la COVID-19, el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva se ha visto afectado y se calcula un incremento en los nacimientos no intencionales entre madres adolescentes durante los años 2020 y 2021. En esta ocasión, Karin Tinat, profesora investigadora del Colegio de México, y Julia Escalante, abogada especialista en derechos sexuales y reproductivos, profundizarán sobre el tema y sus efectos. Sean bienvenidas, bienvenidos, comenzamos. El embarazo en adolescentes ocurre en todo el mundo. Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el 95% de los partos en adolescentes ocurre en países en desarrollo. México, por su parte, en 2018 presentó una tasa de fecundidad adolescente de 70.6 nacimientos por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 años. Hay que decir que a nivel nacional, la Ciudad de México es la entidad con la menor tasa, pero alcanza 38.6 nacimientos por cada 1,000 adolescentes. En todo el mundo, las niñas y adolescentes que viven en zonas rurales, que pertenecen a sectores empobrecidos y que tienen una educación deficiente, son más proclives a embarazarse. También hay otros factores que hacen a las adolescentes más proclives en tener un embarazo adolescente. Es pertenecer a una minoría étnica o a un grupo marginalizado, no tener acceso a salud sexual y reproductiva y el matrimonio infantil también. En cuanto a las consecuencias en la salud, puede ocasionar desde hemorragias, trabajos de parto prolongados, partos prematuros y abortos espontáneos, hasta serios problemas en la salud mental, que eso también es importante. En el peor de los casos, el embarazo en la adolescencia, y eso hay que saberlo, puede ocasionar la muerte. Y este no es un problema que casi nunca ocurre, no, sí puede ocurrir. Según la Organización Mundial de la Salud, las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las adolescentes de 15 a 19 años en todo el mundo. Por otra parte, diferentes investigaciones han mostrado que las mujeres que tienen un embarazo en la adolescencia están más expuestas a sufrir diferentes tipos de violencia en comparación con las mujeres que fueron madres en edad adulta. Hay una multiplicidad de violencias que rodean este fenómeno. La violencia sexual, física, psicológica, económica, de género. Es importante notar, además,
que muchas veces son violencias invisibles o que decimos, tampoco es violencia. Sí es violencia. Y también las cometen personas muy cercanas al adolescente, como la familia, la pareja, los compañeros, los profesores, el personal médico. Sí hay un montón de personas que pueden ejercer estas violencias, ¿no? El embarazo en adolescentes es una problemática que afecta a todos los países de la región latinoamericana y caribeña. Sin embargo, México es uno de los países que en las últimas 2 décadas ha ocupado uno de los primeros lugares, situación que llevó a una preocupación y alarma nacional y que gracias al impulso de la sociedad civil, al compromiso también de las instituciones de gobierno y a la cooperación internacional, se logró establecer en el 2013 la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes, y esto ha redundado en que en los últimos 5 años se haya disminuido esa tendencia a la alza que habíamos tenido en los años precedentes. Sin embargo, el embarazo, si bien entre la franja de 15 a 19 años ha tenido una reducción ligera, pero reducción, esto no se ha reflejado en la franja de 10 a 15 años, en donde persisten datos alarmantes de un sostenimiento de esa proporción de embarazos que llega más o menos al 10% en el total de mujeres embarazadas que año con año forman parte de las estadísticas. Ese 10% de niñas embarazadas es altamente preocupante porque ese porcentaje es muy seguro que se ubique también dentro de los datos estadísticos de morbilidad y mortalidad materna, porque el embarazo en menores de 15 en general tiene impactos mucho más nocivos en la salud integral de niñas y adolescentes. Sí hay zonas, regiones del país en donde es muy fácil ubicar esta prevalencia. No tiene que ver con la pertenencia a una población indígena, como históricamente se ha pensado, que a raíz de los usos y costumbres es un detonante, pero también hemos observado que sobre todo en las zonas conurbadas de las grandes ciudades es donde esta prevalencia es también muy alta. Y lo que se ha podido observar es que esto es producto de múltiples factores. Uno principalísimo es el acceso a la educación formal e informal en salud sexual y salud reproductiva, lo que llamamos educación sexual integral, también a la cobertura de amplia, gratuita, accesible de métodos anticonceptivos para menores de 18 años y también con la oportunidad de poder acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, orientación anticonceptiva y a información en todas los ámbitos de la vida donde nos desarrollamos las personas. Estos son factores que pueden ser de protección frente también a contextos adversos, familiares, comunitarios y sociales en donde niñas y adolescentes actualmente se están desarrollando. La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, la ENAPEA, que a nivel nacional, estatal y municipal coordina políticas y planes para prevenir y reducir el número de embarazos en adolescentes en México. La ENAPEA tiene dos metas para 2030: reducir 50% la tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años y erradicar
el embarazo en niñas entre 10 y 14 años. La NAPA ha promovido en este sentido la implementación de medidas educativas en materia de empleo, prevención de la violencia y en materia de salud para reducir el embarazo en la adolescencia en México. La educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos son dos pilares en la prevención del embarazo en la adolescencia. Sin embargo, no se trata únicamente de que las y los adolescentes conozcan las consecuencias de tener relaciones sexuales o los diferentes métodos anticonceptivos. Hay una creencia. Esta creencia es que los y las adolescentes no conocen los métodos anticonceptivos y esto es una creencia reductora. La realidad es mucho más compleja. La gran mayoría de las y los jóvenes conocen los métodos anticonceptivos, pero no todos, no todas tienen acceso a ellos, ni tampoco los usan de manera sistemática. La falta de recursos económicos para adquirirlos, el estigma social sobre la vida y el placer sexual, así como sentimientos de temor, vergüenza y desconfianza, también son factores que determinan el acceso y el uso, diría, constante de los métodos anticonceptivos en las y los adolescentes. La educación sexual integral permite que las y los adolescentes desarrollen la capacidad de reflexionar, decidir y ejercer su vida sexual con autonomía. En este sentido, yo diría que es importante que el acceso a la educación sexual y a los métodos anticonceptivos esté garantizado para las y los adolescentes, pero también es importante luchar contra ciertos sesgos y mandatos de género. Muchas adolescentes tienen miedo o no tienen confianza de hablar de sexualidad con su madre, con su padre, con sus docentes. Y es este temor lo que las lleva a ejercer su sexualidad en condiciones riesgosas. Tenemos que luchar contra los juicios sociales que diferencian el derecho de los hombres y las mujeres para tener una vida sexual autónoma, libre e informada. También hay que decir que muchas veces se delega a la mujer la responsabilidad de prevenir los embarazos. La prevención tanto de infecciones de transmisión sexual como del embarazo es una responsabilidad compartida de hombres y mujeres. Y por último, agregaría que garantizar el acceso a la educación sexual y a los métodos anticonceptivos debe acompañarse de una política nacional que garantice el derecho de todas las mujeres a acceder a un aborto seguro. Estos tres derechos, educación sexual, acceso a los métodos anticonceptivos y el aborto seguro, son tres medidas básicas para prevenir el embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana. Uno de los factores detonantes del embarazo en adolescentes y particularmente del embarazo en niñas es la violencia sexual. Es aquella conducta sexual que se lleva a cabo en contra de la voluntad de niñas y adolescentes o incluso mediante el uso de la coacción, del engaño y incluso también por presiones sociales en el noviazgo, por ejemplo. Y este tipo de violencia está regulada en todos los códigos penales a nivel nacional, en las 32 entidades federativas. Se reconoce la violación en sus distintas formas como un delito que amerita pena de prisión, pero que además también puede
proveer a las víctimas, a las niñas y adolescentes que resultan embarazadas de una relación sexual forzada, a la posibilidad de acceder a un aborto legal, seguro y gratuito en las instituciones públicas, sociales o privadas de salud. Con base en la norma oficial 046 es que se establece el protocolo de atención para las víctimas de violencia sexual que deseen interrumpir voluntariamente ese embarazo. Esta posibilidad existe en las 32 entidades federativas y es una obligación para los servicios de salud ofertarla. Es muy importante que esto se sepa porque persisten ideas alrededor de el aborto en donde se piensa que es un delito y se excluye esta posibilidad de acceder a él cuando se está enfrentando un embarazo que no se deseaba, que no se planeaba y que además fue forzado producto de una violación. Esto es muy importante y se enmarca en la propia Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes, que si bien ha sido complicada, ha tenido problemas incluso presupuestarios, en su esencia es sumamente importante porque logra establecer las políticas públicas y las acciones focalizadas y específicas en los lugares de alta prevalencia, en donde se tienen que dedicar la mayor cantidad de esfuerzos para garantizar espacios de desarrollo, espacios de información, garantizar también que haya lugares habilitados en donde las adolescentes estén libres de violencia, pero además también encuentren opciones y alternativas a la maternidad, porque también es cierto que en algunos casos la maternidad en adolescentes es buscada. Y es buscada ante la falta de oportunidades, de referentes. Entonces, estas políticas públicas que se llevan al terreno, a las comunidades, a los lugares en donde se está ubicando mayor prevalencia de esta situación, son sumamente importantes para la prevención, pero también para la atención y para la orientación. La implementación de políticas públicas debe complementarse con el involucramiento de toda la sociedad, de los propios adolescentes, por supuesto, pero también de las madres y los padres de familia, de las y los docentes de primaria, secundaria y preparatoria, y también del personal de salud. Las y los docentes, por ejemplo, deben formarse continuamente en educación sexual, crear relaciones empáticas y horizontales con sus estudiantes, incentivarlos a usar los métodos anticonceptivos eficaces y ayudar a que su acceso esté garantizado. En las escuelas se deben desarrollar herramientas pedagógicas, no solo para tratar temas de educación sexual, sino también para que las y los adolescentes puedan construir proyectos de vida libres de estereotipos de género. ¿Qué entiendo por eso? Deben pensar en qué quieren hacer y deben pensar y saber que la maternidad y la paternidad son una opción entre muchas otras. Por su parte, las madres y padres de familia deben reconocer y respetar los derechos de las y los adolescentes a ejercer y disfrutar una vida sexual placentera, a decidir de forma libre e informada sobre su cuerpo y su sexualidad. Deben escuchar con empatía las preocupaciones, los miedos, los deseos de los y las adolescentes, que son tan válidas como las de los adultos. Las madres y padres de familia debemos entender, ya me incluyo, que no somos dueños de nuestros hijos, hijas. Las y los adolescentes son personas autónomas que necesitan espacios de confianza y canales de comunicación sin juicios, sobre todo. La cuestión
no es si como sociedad o como madres y padres de familia les permitimos o no ejercer su vida sexual. La cuestión es si queremos que tengan relaciones sexuales con responsabilidad, protección, en espacios seguros, o si queremos que lo hagan desde la desinformación y el miedo. Por otra parte, voy a insistir en la necesidad de tratar igual a hombres y mujeres. Ambos tienen el mismo derecho a ejercer y disfrutar plenamente de su sexualidad. No porque sean mujeres deben ser humilladas o castigadas. En muchas familias todavía vemos un trato diferenciado. A las mujeres se les prohíbe relacionarse con varones y se les mantiene en la casa, ¿no? Aisladas. Esto no solo es injusto, sino contraproducente. Entre más informados, informadas estén, más responsables van a ser. Voy a terminar refiriéndome nuevamente a la política que urge implementar en el corto y mediano plazo y que se trata de una medida concreta que ayudará a reducir la maternidad temprana, como ha quedado demostrado en muchos otros países. Y ahora me refiero al derecho a acceder al aborto seguro, legal y gratuito. El derecho de las mujeres a decidir de manera libre e informada sobre el embarazo y el parto es un derecho humano básico, lo cual incluye el derecho a decidir libremente cuándo interrumpir un embarazo. La Constitución Política de México reconoce el derecho de las mujeres a decidir de manera libre, autónoma e informada sobre su cuerpo y su sexualidad. Sin embargo, lo que llamamos la ILE, la interrupción legal del embarazo, todavía es considerado como un delito en la mayoría de las entidades federativas. Esta situación debe cambiar. Las adolescentes tienen el derecho a decidir sobre su cuerpo, a decidir si quieren o no tener hijos, hijas. Y si quieren, cuándo, con quién y cómo. El embarazo en adolescentes entraña problemáticas diversas, tiene causas también estructurales diversas y causas directas también que lo detonan y por lo tanto sus consecuencias son múltiples. Es muy importante atacar las causas estructurales que tienen que ver con la desigualdad social, que tienen que ver con el poco acceso a educación formal, a empleos decentes, a entornos habilitantes también que generen en las niñas y las adolescentes expectativas de una vida mejor. Entonces, es muy importante que todas las políticas públicas y todas las acciones que lleva a cabo también las organizaciones de la sociedad civil cuenten con el presupuesto necesario para garantizar que haya efectividad en este impulso colectivo dentro de territorios específicos. Se ha demostrado que esta coadyuvancia entre las comunidades, la cooperación internacional o las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos locales redundan en éxito en cualquier tipo de política. Los factores de protección son siempre la educación integral en sexualidad desde la tempranísima edad. Es importante que los planes de estudio de educación preescolar, primaria y secundaria incluyan contenidos completos, laicos y basados en evidencia científica sobre sexualidad humana, en donde no solo se quede en la connotación biológica de la sexualidad, sino que abarque su integralidad y sobre todo les hable a niñas y adolescentes del placer que implica la sexualidad, pero también de la responsabilidad, del autocuidado, del autoconocimiento, de la prevención de riesgos, de la prevención de violencias, y este sería el elemento clave
para tratar esta problemática, que aunada a una política integral, seguramente que esta tendencia que ya hemos estado visualizando a la baja del embarazo en adolescentes menores de 19 y mayores de 15, vamos a lograr también un impacto en los embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años. La información siempre será un factor de protección, y si a eso le sumamos el acceso fácil a la procuración de justicia en los casos de violencia sexual, si a eso le sumamos servicios de salud verdaderamente amigables al alcance, con cobertura completa anticonceptiva, vamos seguramente a pasar de ser uno de los países que están en la punta de la prevalencia de embarazo en adolescentes a uno de los países que podamos también presumir que hemos logrado abatir esta tendencia, que tristemente es regional y que está al nivel incluso de países con menos posibilidades económicas que las que tiene nuestro país. Muchísimas gracias. Suprema Corte, el poder de la justicia.